buenas noches a todos. Le vamos a dar inicio al día de hoy. Bueno, mi nombre es Joyce Pineda y muy orgullosamente me gustaría darles la bienvenida a el cuarto tema, en la jornada virtual de salud mental. Por los que no me conocen, yo soy la presidente de esta organización y estoy muy orgullosa de lo que hemos logrado con ustedes, con los excelentes expositores. Ha sido una jornada muy provechosa y esperamos que han aprendido mucho. Por eso, con esto les doy la bienvenida al tema de hoy, educación en tiempos del COVID-19. Este tema es muy importante porque todo está cambiando. Esta pandemia nos está obligando a cambiar muchas cosas, como los hemos visto en los temas anteriores, pero también algo que no podría ignorarse en el tema de salud mental es el tema de la educación y cómo está cambiando esto en el mundo ahorita. Para este tema, pues tenemos a una experta en educación, tenemos a la licenciada Margarita Ponce Zúñiga. Ella tiene una licenciatura en pedagogía de la UNAP. Ella labora en el Hospital María de Especialidades Pediátricas y ella colabora con la organización de Hospitales Sin Paredes. Con mucho gusto de darle la bienvenida a la licenciada Margarita. Y muchas gracias a todos por su atención. Espero que sea de mucho provecho el tema. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Joyce, por la apertura. Vamos a comenzar con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar sobre lo que es la educación en tiempos de pandemia, ¿verdad? Como decía Joyce, pero ese es un tema tan importante que también está en juego en lo que es la salud mental, y abarca muchos factores, tanto la salud mental del adulto, el niño, si lo vemos del punto de vista básico, pero si lo vemos del punto de vista superior, también abarca mucho la salud mental del estudiante universitario, del maestro que está a cargo de tanto estudiante en un contexto totalmente diferente al que estamos acostumbrados. Para empezar, voy a mostrarles mis objetivos. El objetivo general es analizar el impacto de una pandemia en la educación desde el punto de vista de los individuos involucrados. Considerar los grandes cambios que una pandemia conlleva, ya sea desde el nivel escolar hasta un nivel universitario, conocer los retos y desafíos que enfrenta el desarrollo de la educación en tiempos de pandemia. Tengo este cuadro que lo vemos desde los 40 años antes de Cristo hasta 1960 y nuestra actualidad. No lo voy a leer, solo quiero que se fijen en algunas palabras claves que tanto estudiantes como docentes tienen que tener en cuenta. Vamos a empezar donde dice 40 años antes de Cristo. Vamos a ver la palabra planear, organizar y controlar. Luego en el siguiente vamos a ver cohesión, organización y planeamiento. En 1999 se habla siempre de planificación, controles, pero aquí metemos lo que es calidad, reconocimiento de la importancia de planificar. Si se fijan, hasta el momento es como la base de la planificación. 1989, cooperación, administración, investigación, planificación, cooperación. 1916, administración. 1953, planificación estratégica, táctica y operacional. Entonces, ya ahí ya se empieza a dar más forma a lo que hoy en día son los tipos de planificación que cualquier docente al momento de impartir una clase, o ya sea un estudiante al momento de planificar o una exposición, un foro, lo tiene que tener en cuenta, ¿verdad? Y el auge de la planificación estratégica. Eso, quiero que miremos los puntos que unen todos estos conceptos. Todo va en base a la planificación, en base a las estrategias, en base a una cohesión.
Esto quiero que lo tengamos en cuenta porque más adelante vamos a hablar de cómo cohesionar todo lo que se ha venido para dar una educación de calidad y que nosotros pues podamos tener un mejor desenvolvimiento, tanto desde el punto de vista como docente, como también desde el punto de vista de quien recibe la educación. Quiero que hacer un énfasis en lo que es la historia de las pandemias. En 1343 a 1353 se vio lo que fue la pandemia que fue la peste negra. En esos años, esa fue una de las pandemias más sonadas en la historia, ¿verdad? Fue de las primeras que tuvimos. En la peste negra, el 60% de los europeos pereció. Quiere decir que hubieron entre unos 80,000 a 30,000 personas infectadas. En aquellos tiempos pues no había los sistemas de salud que hoy tenemos desarrollados, tampoco había sistemas educativos. En aquel tiempo el que estudiaba era el que tenía acceso a una educación en casa, los que tenían una jerarquía mayor. Pero al terminar la peste negra en 1353, los orfanatos quedaron llenos de niños y la mayor cantidad de población que se dio fue personas jóvenes. Entonces fue cuando dijeron ellos, tenemos que educar a esta gente, tenemos que reforzarlos para que dentro de 10, 15 años sean la fuerza laboral del país, porque quedaron devastados, o sea, la economía, todo quedó mal en el continente europeo. No se llegó a otros continentes por la falta de acceso de medios de comunicación, de transporte, o sea, no había mucha accesibilidad en esos tiempos. Pero ellos pensaron, hay que potenciar la educación, la cual no tenían, solamente la tenían las personas que tenían acceso, que tenían poder adquisitivo. Era educación en casa, más que todos los hijos de las personas de una jerarquía alta. Luego, la gripe española se da en 1919, de 1914 a 1919. La gripe española ya es aquí. Esto se dio a finales de la Primera Guerra Mundial. Aquí la educación, no había una educación como tal tampoco. Todo era como el ejército, las guerras, todo estaba concentrado en la guerra, estaban pasando una guerra. Entonces, lo que hicieron fue que pensaron lo mismo, hay que potenciar la educación porque perdieron muchas personas en guerra y perdieron muchas personas en lo que fue la gripe. También tenemos otros como es la viruela y así sucesivamente. Pero estas fueron, ¿por qué las toco? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no se vio afectada la educación porque no era la prioridad. Solo pensaron después de la pandemia, hay que potenciar lo que es la educación. Les voy a presentar un escritor, se llama Edgardo Morin, él es psicólogo, sociólogo, político. Él escribió en el 99 7 saberes de la educación para un futuro. Entonces, en estos 7 saberes se los voy a presentar, pero solamente me voy a concentrar en uno, la ceguera del conocimiento. Estos saberes son de la educación para un futuro. Él pensó, tenemos que centrar estos saberes para que en un futuro todo salga mejor. La primera es la ceguera del conocimiento. La educación debe mostrar que no hay conocimiento que no esté amenazado por un error o una ilusión. Solo vamos a tocar a grosso modo porque solo nos vamos a concentrar en uno. El conocimiento pertinente. Cómo lograr el acceso a la información sobre el mundo. Cómo lograr la posibilidad de articularla y organizarla para articular y organizar los conocimientos y así reconocer y conocer los problemas del mundo. Enseñar la condición humana. Enseñar la condición humana debe de reconocer que nosotros mismos y los demás como especie, al mismo tiempo reconocer la diversidad cultural inherente. Enseñar la identidad terrenal. El hombre debe de verse como un habitante del planeta Tierra, cuidarlo, protegerlo y ser solidario con la diversidad biológica. Enseñar la identidad terrenal, conocer nuestro lazo con la biosfera, abandonar la idea de conquistar el mundo. Y el último que es enfrentar la incertidumbre. La educación debe ser suyo, el propósito de la incertidumbre. No hemos educado un sistema de certezas, pero nuestra educación para incertidumbre es deficiente.
vamos a concentrarnos en saber afrontar la incertidumbre. ¿Por qué este saber me llamó la atención? Porque si se recuerdan, como por diciembre del año pasado, escuchábamos, viene una pandemia, China tiene una epidemia en aquellos días, ¿verdad? China tiene un brote y se está regando por todo el continente y pues posiblemente venga al continente americano y nos llegue acá a nosotros. Era una posibilidad, no sabíamos si venía o no venía. Luego, como por febrero, que Estados Unidos ya presenta sus casos, en marzo, que Honduras ya presenta sus casos. Pero ¿qué pasó? Como sistemas de educación, no nos preparamos para enfrentarla. Solo sabíamos que venía una pandemia, pero ningún medio involucrado pensó, voy a preparar una planificación o voy a prepararme yo como persona por si me viene la pandemia, ¿qué voy a hacer yo? Simple y sencillamente escuchábamos noticias y no nos preparamos. Los sistemas educativos no se prepararon, como universidades tampoco se prepararon, así a decir, bueno, vamos a potenciar, no esperábamos esto, que llegara a tal grado. Entonces este saber me llama mucho la atención porque considero que siempre en los saberes o en nuestra vida hay que prepararse para la incertidumbre, porque luego pasan cosas como la que estamos viviendo ahorita. Vamos a llegar al punto que es la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese es un punto, es importante, sí es muy importante, porque es el pilar que estamos utilizando ahorita, ¿verdad? Muchos nunca se prepararon y hablo de muchos docentes que llevan años en las carreras o muchos estudiantes que llevamos años en las carreras pero tampoco nos pusimos a estudiar a fondo las tecnologías o decirme, nunca esperamos que esto iba a llegar a esto y que íbamos a depender tanto de una computadora, de un internet o un teléfono. Entonces, ahí es donde quiero hacer la unión. Ahora, las tecnologías en el proceso de enseñanza. Esta es una definición de TIC, ¿verdad? Todos ya a este nivel académico creo que ya todos manejan lo que son las TIC. Son necesarias y tienen un beneficio para obtener información, pero nunca imaginamos que fueran creadas para un uso exclusivo de la educación. Nunca imaginamos que fueran creadas para esto. O sea, realmente el fin es otro, pero dada la situación se ha tenido que utilizar de esta manera. Les voy a presentar 5 plataformas que son muy usadas ahorita, ¿verdad? Que son las que están más usadas, que son las que todos estamos pendientes de aprender a usarla. Antes de esto, era poco la persona que sabía usar Zoom, eran pocas las personas que habían usado Google Classroom. Entonces, es bueno conocer más porque no sabemos a qué niveles vamos a llegar, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos Zoom, que es la que estamos utilizando ahorita. Es una plataforma de videoconferencias, permite hacer clases pregrabadas, emitirlas en línea, tiene la parte gratuita, tiene la parte pagada, sus beneficios tanto en las dos partes. En la parte gratuita pues no podemos pasarnos más de cierto tiempo, pero a manera de reuniones y clases nos funciona muy bien. Skype es una herramienta que muchos más centrada en llamadas, ya que ofrece un sonido y una imagen claros incluso en equipos viejos. Esa es la ventaja de Skype. Skype es una aplicación mucho más antigua. Entonces, y es más que todo utilizada como para llamadas en grupos pequeños. Ahora se le han hecho ciertas modificaciones, actualizaciones para que abarquen más grupos, porque se ha visto la necesidad de que las plataformas necesitan tener más afluencia, ¿verdad? No limitarlas. Tenemos esta otra plataforma, es una aplicación para la gestión de equipos de teletrabajo. Esta más que todo se usa en las empresas, sí, para comunicarse entre personas de la misma empresa, porque no es tan abierta como Zoom, ¿verdad? No tiene tantas opciones, pero tiene también sus grupos y salas y su mensajería privada. Y esta aplicación te deja todo archivado, o sea, te salís, te apagas tu computador y la mensajería que estaban siguen ahí guardadas. Microsoft Teams. Ese se trata de una aplicación para organizar equipos de trabajo de manera remota. Esta es una aplicación parecida a Zoom,
La diferencia es que aunque sea de modo gratuito, no te limita el número de participantes. Puede haber hasta 300 participantes y no hay ningún problema. Y de igual forma gratuito. Es una herramienta que te conecta a tu correo y puedes hacer chat, videollamadas. Es muy amplio, pero también es muy dificultosa de usar. Hay que estudiarla para usarla. Tenemos Google Classroom. Esta es la plataforma para dar clases en línea. Es una plataforma que es muy interactiva entre alumno y maestro. Es como las plataformas que utilizan en la Universidad Católica, en la Universidad Autónoma, que para las clases. Pero esta tiene acceso hasta para que otras personas, no solo personas adultas, la puedan ingresar a utilizar. Por lo general, la que están utilizando los maestros ahorita con lo que es la educación en línea. Esta es otra herramienta que compatible con Windows y Mac. Esta es una herramienta un poquito más difícil de usar, entonces hay que ver videos para saber utilizarla y es un poquito más limitada, pero igual funciona. Esta te permite enviar correos electrónicos, compartir archivos, mostrar presentaciones, compartir pantallas de los ordenadores. Parecida a Zoom, igual parecida a Teams. En este caso, el cierre de las escuelas ha tenido un alto impacto en la educación. Ello ha llevado a la búsqueda de un replanteamiento rápido sobre cómo dar continuidad al quehacer educativo. En la nueva circunstancia, los maestros y los alumnos tienen que comunicarse desde sus respectivos hogares en vez de encontrarse en la escuela. Es claro que eso solo trata de este solamente es un recurso para ayudar el proceso educativo, pero de ninguna manera va a sustituir los procesos educativos, jamás. Es igual que, es como los estudiantes de medicina, pues nunca es lo mismo recibir una clase presencial de una clase que ustedes necesitan ver, preguntar, que recibirla en línea. Hay muchas dudas que no se abarcan en el momento, necesitan prácticas y necesitan ver pacientes. Entonces, eso nunca lo vamos a sustituir con la educación en línea. Con las tecnologías sí son importantes porque nos ayudan a mantener una comunicación, pero no sustituye la práctica. No hay posibilidad de que el maestro se reúna con los niños. Entonces, como les mencionaba, las TIC son muy importantes, tienen sus ventajas y sus desventajas, pero nunca va a sustituir lo que es el conocimiento en el aula. Son muy importantes. Quiero hacer énfasis en por qué son importantes, porque nos han ayudado en que en pleno 2020 no cerraran o no se cancelara el sistema educativo. Es decir, que en pleno 2020 pudiéramos seguir con clases, no como en otras ocasiones que no vamos a suspender, vamos a cerrar. Lastimosamente, pues, sé que hay facultades, sé que hay carreras, sé que hay clases que se han cerrado por la porque las TIC no sustituyen lo presencial, no sustituyen la práctica. ¿Dan un buen aprendizaje? Todo depende de quién lo reciba, ¿verdad? Porque yo me puedo estresar y me puedo frustrar porque tengo 5 clases en línea y me puedo conectar a las 5 clases en línea en el día, a la hora que me toque, pero si yo solo me conecto y no estoy adquiriendo ningún tipo de aprendizaje, pues mi aprendizaje es nulo, no está funcionando, no sirve. O sea, no solamente estoy siendo como un bulto, y quizás el docente se esforzó y quizás el docente puso lo mejor de sí en esa plataforma, pero si yo no planifico mi tiempo para aprender, no estoy haciendo nada. Muchas personas confunden esto con educación a distancia. Jamás es educación a distancia, porque la educación a distancia se planifica para hacer una educación a distancia. Ya existe en el sistema, ¿verdad? Esto es una educación alternativa, porque se ha tenido que dar. No estamos preparados para una educación a distancia. Es más, ¿cómo le explicas? Ustedes me imagino que tienen niños en su casa, sus hermanitos, sus primos, sus hijos. Entonces, ¿cómo le enseñan a un niño de primer grado a leer y escribir con clases en línea? ¿Cómo le enseñan a un niño de primer grado a diferenciar los números, a diferenciar sílabas con clases en línea cuando ni siquiera van a querer poner atención? Entonces, no es lo mismo. Hay que diferenciar que no estamos en un sistema a distancia, sino que estamos en un sistema alternativo en línea. Individuos involucrados en el papel. Individuos involucrados, ¿qué papel juegan?
Aquí, en la parte superior, de abajo de la pantalla, tengo un cuadro que dice proceso de enseñanza-aprendizaje. Actualmente, anteriormente, los individuos básicamente más involucrados eran los docentes, recursos y estudiantes, porque eran los que se desarrollaban en el aula de clases o en sus facultades, donde estuvieran. Ahora se han involucrado los padres de familia y el entorno. Padres de familia, ¿por qué? Porque estamos en un aislamiento, estamos en casa, recibiendo clases en línea en casa, y si nuestros padres no comprenden la importancia que es esto para nosotros, a cada momento van a estar llamando, van a estar mandando, hablando en medio de una clase, lo cual no es comprensible, porque lo importante es recibir la clase y poner atención, pero si mi papá no entiende la importancia y piensa, no, solamente pegado en esa computadora, nos afecta. Ahora bien, los padres de familia desde el punto de vista con un niño, o ustedes con sus hermanos, porque a veces nos toca hacer tareas a nosotros con nuestros hijos, y cuando les toca hacer con sus hermanos, igual pues, juega un papel muy importante porque se ha convertido como el maestro en la casa. Sin entrenamiento, sin una matriz, sin una enseñanza, es el maestro en la casa. El docente ya no tiene una hora de entrada y de salida, o decir, iba a trabajar a la universidad de 6 de la mañana a 1 de la tarde, después se iba, hacía su planificación tranquilo en casa, cheque. Ahora no, el docente está desde las 7, 8 de la mañana, 5, 6, 7, 8 de la noche revisando trabajos. El estudiante está 24/7 haciendo tareas en línea porque son demasiadas tareas en línea que hay que estar pendiente. ¿Qué pasa con esos estudiantes que se saben? Hay de casos a casos. Hay estudiantes que esperaban llegar a la universidad para ir a conectarse a un ciber y hacer sus tareas. Entonces, esa es la realidad en la que estamos. ¿Qué pasa con ellos? Ahora tienen que esperar que se conectarse con algún amigo, con su teléfono. Entonces, todos esos puntos involucran un entorno. Entonces, el entorno es un papel muy importante en este proceso, porque si no tenemos un entorno sano para desarrollarlo, obviamente la educación que vamos a recibir o que vamos a transmitir no va a ser la mejor. Entonces, para este tema, yo quiero... tengo la participación de una licenciada, la licenciada Medea López. Ella es licenciada en educación. Ella está actualmente trabajando el tema ella actualmente está dando clases. Entonces, tiene muchos años de estar dando clases en un sistema público, básico, y es del área urbana de Tegucigalpa. Entonces yo le voy a dar una participación cortita de 5 minutos, donde ella me va a decir desde su punto de vista cuál es la experiencia de este cambio que han vivido. Podemos también ver que hay experiencias desde el punto de vista de los papás, de los alumnos. Ustedes como estudiantes saben lo difícil que ha sido este proceso, lo tedioso que ha sido vivir con un teléfono en la mano, recibiendo clases y apuntando con el otro, pero la voy a dejar a ella para que pueda dar su participación. Ok, buenas noches. Para mí es un gusto, ¿verdad? Participar y estar escuchando a la licenciada Margarita. Como dice ella, sí tenemos 3 puntos importantes. Lo que es la resiliencia, ¿verdad? Es una palabra muy, muy de moda, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer en este? Nos encontramos en un momento muy difícil, ¿verdad? Propio, pero no quiere decir que no podemos superarlo, ¿verdad? Tenemos que tener la capacidad para seguir adelante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la voluntad, ¿verdad? La voluntad es lo principal y lo primordial que todo el ser humano debe de tener, porque no sabíamos qué íbamos a pasar en este momento, ¿verdad? Que iba a pasar esto. Pero si nosotros tenemos voluntad, vamos a seguir adelante, ¿verdad? El otro punto que quería es el adaptarse al cambio, ¿verdad? Es nuevo tanto para nosotros, para los alumnos, para los maestros, y es algo que vino, ¿verdad? Se quedó con nosotros y tenemos que adaptarnos al cambio. ¿Y cómo lo vamos a hacer?
la utilización de las TICs, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ver cómo vamos a solventar la problemática de la educación en nuestros alumnos. Más que todo, bueno, en todos los 3 niveles, ¿verdad? Con los pequeñitos, ¿verdad? Es bien difícil, pero se está logrando, ¿verdad? Lo estamos haciendo gracias al apoyo de los padres de familia y el niño mismo, ¿verdad? Porque tiene el interés, tiene la valentía de continuar. El otro punto es el valor de la familia, ¿verdad? Esto nos ha llegado al toque, ¿verdad? Que nosotros debemos de valorar nuestra familia. En aquel tiempo, como dijo la licenciada, trabajábamos alumnos, maestros, padres de familia, ¿verdad? Pero ahora tenemos el entorno, ¿verdad? El padre de familia está, como quien dice, poniéndose en nuestro lugar, con la única diferencia que está trabajando con su hijo, mientras que nosotros trabajamos con todos los hijos. Pero eso les ayuda, ¿verdad?, a valorar el trabajo como a los docentes que realizamos, ¿verdad? Y valorar el trabajo de ellos como padres de familia, ¿verdad? Yo sé que es un momento muy difícil para ellos. El entorno, ¿verdad? Nuestra casa la hemos instalado en nuestro propio salón de clase. Se cerraron la institución, ¿verdad? Pero no se cerró el sistema educativo, porque lo estamos haciendo en el interior de nuestros hogares, ¿verdad? Pero sí vamos a tratar de avanzar, ¿verdad? Porque recuerden que nuestro país necesita de cada uno de nosotros y continuar, ¿verdad?, en esta labor. Y aprovecho, ¿verdad?, a los padres de familia, agradecerles por el gran apoyo que nos dan a nosotros los maestros, porque antes era el trinomio alumnos, padres de familia y maestros. Ahora tenemos que involucrar el entorno. Nosotros tenemos que ver la forma como que el niño asimile el tema, ¿verdad? Que lo asimile de una forma más corta, breve y que lo asimile, ¿verdad? Y para ello tenemos que pedir ayuda al padre de familia. Y es más, trabajar con ellos, ¿verdad? Para que se les facilite el trabajo. No es fácil, ¿verdad? Pero tampoco es difícil. Siempre, como les decía al inicio, tenemos que tener voluntad en todas las partes, ¿verdad? En todos los aspectos, ¿verdad? Entonces, quiero decirles, ¿verdad?, de que es cierto que este COVID-19 vino aquí a nuestro país y vino a quedarse. La única ventaja, ¿verdad?, que nos ayudó y que nos ayuda en las familias, ¿verdad? Atendemos más a nuestra familia, como que nos recogió y la familia la habíamos de tanto trabajo, de tanto ocupaciones que hemos tenido, ¿verdad? La hemos dejado, teníamos allá como guardadita, pero ya hoy estamos más cerquita de ellos, estamos pendientes de ellos, y es así desde como nuestros hogares los hemos convertido como salón de clases, ¿verdad? Por eso les repito, no se ha cerrado el sistema educativo, lo único que se han cerrado son los edificios, ¿verdad? Las aulas de clases, pero a lo largo nosotros continuamos. ¿Y cómo lo hacemos? Gracias a estas herramientas que tenemos, ¿verdad? Como las que mencionó la licenciada Margarita, ¿verdad? Es de suma importancia, ¿verdad?, capacitarse, conocerla para facilitar, ¿verdad?, y hacer divertida la educación, ¿verdad?, especialmente con los niños más pequeñitos, como les estoy hablando del nivel prebásica, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver, ¿verdad?, esta situación y poder seguir adelante, ¿verdad? Son 3 formas muy importantes que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? En primer lugar, el entorno que nos desarrollamos, nuestra familia, ¿verdad? Tener voluntad de hacer las cosas y siempre, ¿verdad?, ser con la dirección de Dios, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer las cosas y gracias a Dios, ¿verdad?, primeramente, y luego la voluntad de cada uno de nosotros para poder hacer nuestro trabajo de la mejor manera, ¿verdad? Para mí es un gusto, ¿verdad? Y es muy importante, ¿verdad? Ya que estos pequeñitos son los que necesitan más, ¿verdad? Porque recuerden que para ellos es más difícil el trabajo porque ellos vienen iniciando la educación,
¿verdad? Entonces ellos necesitan como que más inducción y más dedicación, ¿verdad? Y implica más trabajo, ¿verdad? Porque ellos lo único que no se relacionan con sus compañeritos, ¿verdad? Como en tiempos normales. Pero ellos su aprendizaje tiene que darse, ¿verdad? Vamos a dárselo de una manera más atractiva, utilizando dinámica, juegos y utilizando estas herramientas que nos ofrece, ¿verdad? La tecnología. Y es ahí donde nosotros tenemos que actualizarnos, ¿verdad? Porque es cierto que es nuevo para nosotros, pero tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Y actualizarnos, porque es de esta forma que nosotros vamos a desarrollar nuestro trabajo de la mejor manera. Bien, muchas gracias, licenciada, por su participación. Ok, muchísimas gracias. Aquí seguimos. Bueno, eso, quería mostrarles el punto de vista de ella. Ella es una maestra del área de prebásica de la zona urbana, ¿verdad? Ahora bien, para llegar a la parte que quiero llegar con esta charla, con esta ponencia, también quiero que conozcan el punto de vista o qué pasa en la parte urbana de nuestro país, en esos lugares donde tenemos poca o nada conectividad, donde un papá tiene un teléfono para 5 muchachos, incluyendo estudiantes universitarios, o bien el hermano que es estudiante universitario le tiene que prestar su teléfono a sus hermanitos mientras él también está recibiendo clases. A ustedes quizás les pueda pasar, ¿verdad? Quizás no les pueda pasar, pero esa es la realidad en la que vivimos. Lastimosamente vivimos en una realidad que muchos quisiéramos ignorar, pero no es posible. Entonces, voy a dejar igual unos 5 minutos a la licenciada Carla López. Ella es licenciada en Pedagogía. Ella trabaja en una escuela del área rural de nuestro país, ¿verdad? Vamos a omitir el lugar, ¿verdad? Pero sí quiero que ella nos cuente o nos diga cómo es la experiencia en esos lugares donde no hay conectividad. Incluso hay personas universitarias que viven en lugares donde no hay señal, no hay internet, no hay cibers para poder ir a buscar una tarea y poder ir a informarme, donde tengo que andar con mi celular buscando la señal, ¿verdad? Que me caiga. Si es que incluso aquí en Tegucigalpa nos pasa, pues a veces tenemos que ir a buscar señal, ¿verdad? Estamos en un tiempo lluvioso donde la señal es mala, pésima. Pero voy a dejar a ella unos 5 minutos nada más, ¿verdad? Para luego entrar a lo que yo quiero que lleguemos todos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, diga, escuchamos. Ok. Sí, un placer estar con ustedes en esta semana que ha sido muy productiva y especialmente el día de hoy que vamos a hablar directamente del área educativa en este tiempo de COVID. En mi experiencia como administrativa y docente de un centro educativo en el área rural, pues ha sido algo impactante. ¿Por qué? Por el hecho de que nosotros como docentes, pues sí tenemos el acceso a la conectividad en muchos casos. Nosotros estamos bien en ese aspecto, podamos decirlo, tenemos internet, vivimos, la mayoría en este caso, pues vivimos en zonas rurales, en zonas urbanas donde tenemos el acceso, pero ¿qué hay con el alumno? ¿Qué hay con el padre de familia? ¿Verdad? Como lo dijo la Lin Margarita, que de repente un teléfono para 5 o 6 miembros de la familia y cómo descargar esta información para todos y cómo hacer que llegue mi información y que sea entendible cuando ni siquiera hay conectividad, que hay que buscar un lugar para poder conectarse, yo he tenido experiencias que me dicen, profe, mándeme la tarea, a esta hora puedo recibirla, que salí, estoy acá afuera, y sobre todo y ante todo cuando se nos dice que no podemos salir de la casa.
y que el niño tenga que salir a buscar conectividad para que le caigan, en este caso, pues las estrategias que de parte de la Secretaría de Educación se nos brindan. Y tenemos nosotros como docentes, en ocasiones, 11 de la noche suena el teléfono, que recibo mensajes, que recibo tareas, porque a esa hora el niño tiene conectividad, llegó alguien que tenía internet y le pudo compartir a su teléfono, o tenemos alumnos de que hoy mandan de un teléfono una tarea, mañana mandan de otro teléfono otra tarea. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados para esto. Nosotros teníamos preparado el año lectivo 2020 con una planificación en el aula, no una planificación virtual. Como se los digo, nosotros de repente pues conocemos la plataforma, sabíamos que existía un Google Class y que existen el Zoom y que están estas otras plataformas para podernos comunicar con los alumnos, pero nunca los habíamos utilizado de esta manera tan de repente todo el tiempo que teníamos. ¿Y cómo podemos dar una clase a los alumnos cuando de repente solo 2 o 3 tienen un teléfono seguro? Un teléfono que es de ellos. Cuando a los demás tenemos que ver la manera de poderles llegar. La situación económica, cómo influye en esto. Tengo para comprar un paquete de los económicos, pero ese paquete no descarga la información que me mandan, no descarga videos, no descarga fotografías, solamente es para mandar y recibir mensajes cortos, en este caso. También está la manera como yo como docente puedo evaluarlos. Cuando un niño se conecta una vez cada 15 días, una vez al mes, y el padre, ahora tenemos más comunicación con el padre y el padre nos entiende y sabe de que no es culpa de nosotros, no es culpa del niño ni culpa de ellos, es algo con lo que no contábamos. Nosotros no contábamos con una pandemia en nuestro país, nosotros no contábamos que esta pandemia iba a venir y que iba a influir tanto en lo que es la educación nacional, ¿verdad? También, bueno, necesitamos más capacitaciones nosotros los docentes en este aspecto, porque esto ya va a ser una nueva normalidad, como se dice popularmente. Necesitamos conocer más sobre las TIC, necesitamos conocer más sobre lo que son estas nuevas cosas que tiene la tecnología. Todos teníamos un teléfono inteligente, bueno, al menos la mayoría de nosotros los que estamos en estas áreas urbanas tenemos un teléfono inteligente, pero no sabíamos que podíamos hacer tantas cosas con ellos. Entonces, igual que el alumno está aprendiendo, igual que el padre está aprendiendo, nosotros los docentes también estamos aprendiendo a usar estas nuevas plataformas educativas. Pero no es fácil, de repente, cómo llegarles, cómo enseñarles a un niño de primer grado, que estábamos en el mes de marzo, cuando nos dijeron, ya no podemos continuar por seguridad. Entonces, el padre se preocupa y dicen, ya no que repita el otro año. Esas son las palabras, que repita mejor. Ya un niño, alguien que se iba a graduar, y cómo voy a hacer con mi práctica, y cómo voy a hacer con esto, ya noveno grado, y todos alegres, planificando algo que se nos truncó de cierta manera, con algo que no teníamos planificado, que no lo teníamos en nuestro que ver, y deberíamos de ahora en adelante pues planificar, pero a futuro, planificar pensando en estas cosas que han salido, en estas cosas que nos están afectando en este momento. La educación en el área rural de por sí ya era un poco complicado, y ahora con esta situación es más complicada todavía, porque nosotros no podemos llegar a ciertas áreas, nosotros no podemos llegar a ciertos niños. La Secretaría de Educación hace lo posible por medio de ahorita unos libros que se les van a entregar. Nosotros en el municipio en donde trabajamos, pues hemos aplicado lo que son las guías para los niños del 1º a 6º grado. Entonces hemos visto la manera de cómo llegarles, pero a los que no hemos podido llegar por falta de conectividad. Entonces, ¿cómo se ha afectado hasta esa situación con los niños que de repente el trato, porque ustedes saben de que somos personas sociables, los niños también en la escuela tenían esa libertad de convivir con otros niños, de estar con la maestra, de convivir con otros amigos, el ir y venir de la escuela, eso era una rutina y eso era alegría. Y ahora, ¿cómo va a ser esta nueva normalidad de regreso? ¿Cómo van a ser las tareas ahora? ¿Cómo va a ser ahora el ambiente en el aula de clase? Va a ser complicado en el aspecto de que los niños, uno no puede controlar de que un niño toque a otro, de que un niño comparta con otro, porque le estamos enseñando a formarse como seres humanos y no podemos enseñarle a formarse como seres humanos también, mostrándoles que no me toque, no me abrace. ¿Y cómo vamos a regresar?
¿Cómo vamos a regresar? Esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a complementar el área rural, la conectividad, la situación económica, la manera de evaluar y también las capacitaciones para nosotros como docentes para poder implementar una nueva forma de hacer las planificaciones para lo que viene? Porque esto es el comienzo y tenemos que estar preparados. Y también cómo en el tiempo que estamos, pues, ¿qué va a hacer la Secretaría? Es la pregunta. ¿Y cómo va a solucionar esto para poder mejorar con lo de la conectividad y con lo de la convivencia para que nosotros podamos tener un mejor resultado? Porque los resultados se van a ver a final del año, porque este año lectivo no se va a cancelar, ¿verdad? Entonces, esta es mi corta participación. Muchas felicidades. Muchas gracias, licenciada Margarita, por la invitación. Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces, en base a lo que aquí mis compañeras, ¿verdad?, mis colegas han hablado, vamos a, antes de abarcar la unión que quiero hacer, me llamó mucho la atención este dato. Según la UNESCO, en la conferencia iberoamericana que hubo de la pandemia en la educación superior y la transformación de la transformación digital de las universidades, dice que hay unos 24 millones de estudiantes universitarios en América Latina y cerca de 1.400.000 docentes que se han visto afectados directamente por el cierre de las instituciones educativas a nivel superior. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué me llama la atención? Porque ustedes como estudiantes universitarios en su mayoría saben que tenemos maestros, docentes universitarios que tienen 30, más de 20, más de 30 años de ejecutar la docencia, ejercer la docencia, no solamente a nivel superior, sino que muchos han sido maestros de base. ¿Y qué pasa? Las tecnologías con las que fueron educados para enseñar no son las mismas que están ahora. Entonces, pasa que he escuchado casos de docentes que tienen muy buenos docentes, excelentes docentes, saben mucho de los temas, pero las tecnologías les están complicando la transición o la transmisión del conocimiento a los estudiantes. Y ustedes lo saben, pues tienen maestros muy buenos, pero que esto les ha costado un poquito, ¿verdad? Ha faltado capacitación y eso también frustra, porque yo como docente no sé usar una plataforma a 100%, nunca la he usado y tengo que verme la necesidad de aprender algo nuevo a mis tantos años de experiencia. Entonces me voy a sentir cansada, frustrada, porque decir tengo que, no por una satisfacción tanto personal, sino porque tengo muchos estudiantes atrás de mí que necesitan que yo esté preparada para ellos. Y si ustedes fijan, las cifras son bastantes, ¿verdad? Solo aquí en Honduras tenemos miles de estudiantes que han perdido periodos, ¿verdad? Porque sus clases son totalmente presenciales, que no las podemos sustituir por en línea, porque sus clases son clases que el docente no está tan empapado de las tecnologías y ha tenido que recurrir a otros medios. Y es difícil la situación en la que estamos viviendo. Afectaciones en los individuos involucrados. El lunes estuvimos hablando del estrés bastante, ¿verdad? Las charlas del lunes fueron muy buenas y entra aquí el estrés. Se estresa el estudiante porque si no tenemos, y seamos realistas, pues quizás muchos estudiantes tenemos las plataformas, tenemos los medios, pero hay muchos que no, ¿verdad? Hay muchos que tienen que esperar o buscar quien les ayude para poderse conectar. Muchas personas se han tenido que endeudar en estos tiempos para comprar una computadora porque no había en casa computadora, ¿verdad? O porque mi computadora era de las viejitas y quizás no me funciona Zoom porque ni tiene cámara. Es que es una realidad, no nos podemos hacer los de la vista gorda, por decirlo así. Es una realidad, pues. Entonces, hay estrés, hay cansancio de parte del estudiante que metió 5 clases y no sabía que les iba a terminar sacando en línea y terminó sacando 5 clases en línea y se llevó todo el día. Y más si este estudiante, aparte de estudiar, trabaja, ¿cuál será el nivel de estrés y de cansancio que él tiene? ¿Qué pasa con los docentes a nivel universitario, voy a decirlo así, que daban 1, 2, 3 clases en línea y que ahora han tenido que venir a dar presenciales, y ahora tienen que venir a dar 1, 2, 3 clases en línea?
Y eso implica hacer nueva planificación, hacer nuevo material, subir nuevas diapositivas. No era lo que tenían pensado. Entonces, esta es la incertidumbre que estamos viviendo. Por eso, al principio les presenté los 7 saberes, donde hablábamos de adaptarse a la incertidumbre. O sea, esta es una incertidumbre tremenda. No sabemos cuándo vamos a volver a un aula presencial. Los estudiantes de medicina, pues, y no saben cuándo van a volver a una clase presencial, a una clase práctica. Los maestros no saben cuándo van a volver a su normalidad. O la otra cosa es, ¿qué va a pasar el día que pueda yo volver al aula de clases? ¿Qué va a pasar el día que yo pueda venir y de nuevo ver a mis compañeros en la universidad, a mi maestro? Voy a estar, si todavía no hay ¿cómo se dice? Una vacuna contra esto, voy a estar como, no me toques, no me mires, no te acerques mucho, 1 metro de distancia. ¿Cuántos niños voy a poder sentar en un salón si los salones no están equipados para tener 5 estudiantes a 1 metro? ¿Verdad? Entonces todo eso uno lo estresa, trae un cansancio físico, mental, emocional, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a terminar este año, qué va a pasar de los siguientes periodos. Recuerden que no todas las clases pueden ser en línea, no todos sus procesos los pueden llevar en línea. Incluso hay casos que hasta entramos en depresión. Porque yo les puedo dar un ejemplo personal. Si yo tengo mis alumnos y pues por cuestiones de la vida yo no sé usar muy bien la plataforma, no les puedo transmitir bien el conocimiento. Y si yo soy una persona aplicada, eso a mí me va a afectar. Porque yo voy a pensar, o sea, no puedo darle lo que yo quiero a mis alumnos. O vaya, el alumno que era muy aplicado, pero que no tiene los medios ni los recursos en su casa para conectarse a diario en una plataforma, y tiene que dejar un periodo universitario, o bien tiene que mandar las tareas una vez cada 15 días, eso puede deprimirlo. Ustedes saben, hay alumnos que son muy aplicados. Ustedes en sus facultades, en sus clases, van a conocer alumnos que son muy aplicados, que les gusta hacer las cosas bien, que les gusta entenderse bien con su maestro, con sus compañeros, ¿verdad? Pero, ¿y si no se puede? Si estoy faltando a mí, y no porque yo no quiera, sino que porque el entorno no me lo permite. Entonces caigo en una depresión. Hay enojo, pasa que el papá se enoja con el muchacho porque todo el día quiere pasar pegado a la computadora, pero no es porque el muchacho quiera, pues es que realmente tiene que hacer tareas. Y el muchacho o la persona, el estudiante se enoja porque le dejan demasiado tarea. Y lo más común que hacemos ahora es conectarnos al Zoom, dejarlo que el maestro hable y yo me conecto cuando ya digan qué tareas hay que hacer. Entonces, el maestro lo sabe. Es obvio que el maestro sabe que muchos hacen eso. Entonces, entra también un enojo en nosotros. ¿Por qué? Porque dicen, puchica, me preparé toda esta clase semestral, tuve que cambiar una programación por completo, tuve que cambiar mi planificación al 100%, y estos muchachos no valoran. Entonces se enoja el maestro, se enoja el docente, se enoja el padre de familia, ¿verdad? Se enoja el niño o el alumno. Aislamiento. ¿Qué viene aquí? ¿Qué quiero decir con aislamiento? O sea, sabemos que estamos en una pandemia, que no podemos salir de casa, que el aislamiento es la mejor forma de estar a salvo nosotros y nuestra familia, los que pueden estar aislados en casa. Pero ¿qué pasa? El aislamiento, algunos nos hace bien porque, vaya, agarramos un libro, leemos, dormimos, estudiamos, pero ¿qué pasa de las personas que no tienen otras cosas que hacer o que realmente no manejan unos hábitos adecuados, que todos los viernes salían? Entonces, el aislamiento afecta el proceso también educativo, tanto a los jóvenes como a los niños. ¿Por qué? Porque no tenemos ganas, no tenemos iniciativa, no tenemos ganas de estar toda una tarde, porque ya me acostumbré a estar durmiendo todo el día, o ya me acostumbré a estar haciendo otras cosas. Falta de comunicación. ¿Qué es la falta de comunicación? No hay una comunicación efectiva entre el docente y el alumno. Para darle un ejemplo, hay personas que no saben cómo usar los chats de clase. El docente creó un chat en WhatsApp de clase. Pero ¿qué pasa? Vienen y le dice el docente al alumno, manden evidencia de su trabajo, por este medio en algunas clases, ¿verdad? Y el alumno empieza a mandar 10,000 fotos.
entonces los demás alumnos obviamente no van a ver las 10.000 fotos que mandó. El maestro se va a tensionar de tantas fotos que le mandó el alumno. Entonces, hay una mala comunicación, ¿verdad? Porque no sabemos cómo recepcionar toda la información aparte. Antes salíamos de las clases, encontrábamos al maestro el pasillo y decíamos, Lick, mire, ¿qué tal cosa? Doctor, mire, tal cosa necesito, me pasó esto, ¿qué puedo hacer para reponer? Y había una mejor comunicación. Ahora es, si el maestro mira su chat, su mensaje, su correo, puede haber una comunicación, ¿verdad? Si se dio a entender lo que usted quería, hay una buena comunicación, pues si no, no lo hay. Violencia. Esa es otra afectación, violencia. ¿Por qué violencia? Van a decir, bueno, porque ayer hablaba el doctor un poco sobre la violencia. ¿Qué pasa con la violencia? Vino el muchacho, el estudiante, está demasiado estresado de tanto trabajo, ¿verdad? Que tiene que hacer en línea y se la desquitó con todo el mundo. Vino el papá y quiso ayudarle al hijo a hacer trabajos, a hacer tareas, y el niño le salió un poquito difícil y como decimos vulgarmente, lo macaneó, ¿verdad? Vino y lo golpeó, vino y lo regañó, lo castigó solo porque no hizo la tarea, ¿verdad? Eso es violencia. Ayer lo mirábamos, eso es violencia. Entonces, vino el docente y se enojó porque los muchachos no hicieron los trabajos o no los mandaron a la hora que es, y les cerró la plataforma y les dijo, no les dio tiempo de explicar ni nada. También puede ser violencia, pues, porque estamos violentando el derecho a la comunicación del alumno, ¿verdad? Aunque nosotros digamos, yo estipulé 1 hora, pero hay muchos factores. Quizás el maestro dijo, van a subir una tarea mañana a las 6 de la tarde. ¿Y qué tal? Pues esas cosas de la vida que suelen pasar, a las 6 de la tarde se fue la luz, no tenía internet, y después no me las aceptaron, pero, óigame, es que hay de casos a casos, pues no toda la vida, todas las tareas yo le voy a decir, maestro, se me fue la luz, maestro, no tuve acceso, o sea, hay de casos a casos, pero también es violencia. Vamos a ver los retos de la educación superior. Aquí esto es para los estudiantes de la educación. Me gustaría que estudiantes de nivel superior, me gustaría que se analicen y piensen, bueno, ¿será que yo estoy haciendo esto? ¿Será que me falta, verdad, hacer esto? Vamos a ver, transformación de la transformación digital como herramienta de respuesta a la emergencia académica, la transformación de la transformación de la educación superior. ¿Estoy utilizando bien yo las herramientas digitales que tengo o no las estoy utilizando bien? De nada sirve que yo matricule en una clase si no voy a aprender nada. O sea, si yo realmente siento que la voy a matricular y me voy a conectar por conectarme, al final no voy a aprender nada y va a venir una frustración sobre nosotros. ¿Por qué? En el caso de los estudiantes de medicina, pues si es que las clases de medicina son bien complejas. Y si usted no puso lo suficiente interés en una clase y esa clase le abre otra clase, el momento de que usted vaya a tomar la otra clase le va a complicar, porque no supo transformar las herramientas digitales para su vida, para su uso. Capacitación del profesorado, el acceso a la comunicación, a la comunidad universitaria, a recursos para la enseñanza y aprendizaje. Esto es para el profesor, o sea, realmente nos estamos capacitando. Sé que no sé usar la plataforma, pero estoy buscando la manera de aprender, estoy buscando la manera de cómo acceder, o vaya, como estudiantes, felicito a los muchachos de AINDE, pues ellos están utilizando plataformas para aprender, para enseñar más. Este tema de salud mental en estos días, pues es un tema bastante importante, ¿verdad? Aunque no lo miremos así, pero si no tenemos buena salud mental en estos días, pues vamos a explotar, porque básicamente estamos viviendo en un tiempo de muchas adversidades. No puedo salir, no puedo ver a mis amigos, no puedo ir a la universidad, no puedo ir a la escuela, no puedo. Me tengo que quedar en casa. Y eso es lo que nos toca. Ese tiempo en casa, capacitarnos, crear accesos propios nuestros. Aseguramiento de la calidad de la enseñanza virtual. Esto, asegurar la calidad, lo hace tanto el docente como lo hace el estudiante. Yo como docente puedo prepararme y darles una clase que, wow, excelente, me preparé científicamente y se las di. ¿Y qué pasa el estudiante? ¿Realmente el estudiante está asegurando recibir esa educación de calidad? ¿O solamente estamos siendo un bulto que está recibiendo puras palabras y al final no concretizamos nada? Eso es otro punto. O sea, no es tarea del maestro asegurar
la calidad en la enseñanza. Es una herramienta, es parte del material didáctico ahora el maestro para eso. Pero el estudiante tiene que saber si la educación le funcionó o no le funcionó, si la educación fue de calidad o no fue de calidad, si él realmente está aprendiendo o no. Me refiero a los estudiantes universitarios, ¿verdad? Porque yo no le voy a pedir a un niño que realmente, que él esté ahí frente a una computadora 8 horas, 6 horas, y que aprenda por sí solo, porque es un niño. ¿Cómo le enseño yo las vocales a un niño de un área rural que no tiene, urbana, que no tiene acceso a internet? Y yo le voy a decir, bueno, mañana vamos a conectar a clases de español, primer grado, a la 1 de la tarde. Y de 50 niños solo se me conectaron 10, porque los demás no tienen accesibilidad. Entonces la calidad en esos tiempos, en esos ejemplos, la asegura el maestro. Pero en el caso de la educación superior es parejo, la asegura el docente como el alumno. Es algo equitativo. El último dice equidad en el acceso y la continuación de estudios superiores en la modalidad no presencial. Aquí tengan en cuenta eso, no sabemos cuándo va a terminar esto, cuánto tiempo más vamos a estar en modalidad virtual, cuánto tiempo más, cuándo vamos a regresar a clases presenciales. Las universidades aún peor, porque no son 100 niños, 200 niños, no, son miles de personas adultas que incluso trabajan, que no solo están de su casa a la universidad, sino que están de su casa al trabajo a la universidad. Entonces, ahí es todavía un reto mayor para la educación, saber cuándo se va a reincorporar eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer el maestro y el alumno? Prepararse. La incertidumbre. ¿Cuándo vamos a volver? Prepararse para afrontar esa incertidumbre. Ahora, retos y desafíos en la educación, póngale básica. Mejorar los sistemas educativos. Ustedes como estudiantes tienen niños que están en escuelas, familiares, sobrinos, hijos. O sea, se vio que el sistema educativo tiene muchas carencias, que necesita mejorar, que no se puede seguir así, porque si en un futuro no muy lejano viene otra pandemia, vamos a volver a lo mismo. Con maestros, hay maestros que tienen 50 años que tienen 50 años y siguen dando clases. Y no saben manejar las tecnologías porque es la realidad en la que vivimos. No vamos a decir que todos los maestros saben utilizar una computadora al 100%, ¿verdad? Pero hay maestros que están a punto de jubilarse y que para ellos es un reto. Y el sistema educativo no mira la forma de capacitar, ¿verdad? Entonces el sistema educativo tiene que ya tener una capacitación continua sobre las TIC. Que las TIC o los sistemas de información sean un pilar fundamental en la educación, ya se vio que es de mucha ayuda. Capacitación continua, viene sobre lo mismo, afrontar la realidad. Esa es la realidad que tenemos en nuestro país. Tenemos quizás este año, no sé si al final quiénes van a pasar, quiénes no. Quizás muchos niños brillantes se queden, repiten año, porque no pudieron conectarse, no pudieron enviar todas sus clases a tiempo. No es culpa del maestro, no es culpa de los niños, es culpa del entorno, pero es una realidad. Hay otra realidad, hay personas que se la ven y se la juegan y dicen, bueno, mi paquetico me cuesta 20 lempiras. Con 20 lempiras, entonces mejor me compro una libra de azúcar y hago café. Entonces, hay muchas realidades que en el sistema educativo, tanto a nivel superior como a nivel básico, se ven en carencia. Porque también hay estudiantes universitarios, pues, que usted va a reconocer de algún compañero que iba a la universidad a hacer trabajos allá. Y ahora que no pueden ir a la universidad, no hay acceso, que pedían libros prestados de la universidad para estudiar. ¿Qué estarán haciendo esos estudiantes? ¿Cómo estarán estudiando? ¿Cómo estarán llegando a un conocimiento? Mejorar la accesibilidad, tener planes de emergencia para educación. Esa es una tarea de tanto nivel superior como nivel básico. Tener planes de emergencia. ¿Qué pasa? Sucede un terremoto y nos vemos afectados. ¿Qué pasa si viene otra pandemia? Planes, todo es planes. Por eso les mostraba la imagen al principio. Y si ustedes fijan, desde los 400 años antes de Cristo, todo viene en planificación. Plan.
Vino las primeras pandemias y ¿qué pasó? Planificaron, dijeron vamos a planificar, mejorar el sistema para que esta generación que quedó viva pueda ser la generación sostenible, que sea los que puedan sostener nuestro país en un futuro. Planes, planes, planes. Generar confianza en el alumnado. Ante la falta de comunicación entre el profesor y sus alumnos, sobre todo en el proceso de aprendizaje y las evaluaciones educativas. No es sano, hablando de salud mental, no es sano que yo como maestro tenga problemas con mis alumnos, ¿verdad? En una plataforma virtual. O que yo agarre mi teléfono y mis alumnos me empiecen a atacar, ¿verdad? No es sano, porque estamos ensuciando el ambiente educativo. Tanto como ustedes como estudiantes universitarios y los maestros. Sé que los maestros a veces somos un poquito complicados, pero también es parte de la salud mental. Creo que eso de la salud mental en el proceso educativo afecta tanto a los alumnos como a los maestros. Pero si no hay una buena comunicación entre alumnos y maestros, no va a haber un proceso sano. Vamos a estar entorpeciendo el proceso, porque yo como maestro me voy a predisponer hacia mis alumnos como mis alumnos hacia mí. Entonces, ¿qué hacer ya para concluir? Vamos concluyendo. ¿Qué hacer para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué hacer para mejorar los procesos de aprendizaje en medio de la pandemia? Esos son algunos consejos o algunas tips para que podamos mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en medio de las pandemias. Entiende cómo funciona la metodología de aprendizaje en línea. Maestros, alumnos, tenemos que entender cómo funciona. El alumno, el estudiante universitario debe entender cómo funciona la metodología en línea, ¿verdad? Que tengo que tener el tiempo para ella, que tengo que ser disciplinado. Creo que aquí entra mucho la disciplina. Usa las tecnologías adecuadas. Cuando me refiero a esto, yo me puedo conectar a Zoom por mi teléfono. No hay ningún problema. Creo que no tenemos ningún problema en conectarnos por Zoom por el teléfono. Pero ¿creen ustedes que es adecuado que yo me conecte con mi teléfono a copiar una página de Word, que esté viendo de mi teléfono a transcribir a un cuaderno 5 o 6 páginas de Word? Cuando la letra es muy pequeña y tal vez el teléfono es muy pequeño, no es adecuado, daña la vista. Ahorita, una de las cosas que más tenemos que cuidar, tanto estudiantes como alumnos, es la vista, porque con tanta tecnología se nos puede dañar. Y por eso es que hay que usar las tecnologías adecuadas. Dispón en tu entorno adecuado para estudiar. Yo no podría estar dando esta ponencia acá si yo estoy en un lugar con mucho ruido. No me van a escuchar, no me van a entender. Yo no podría escuchar las ponencias de los demás expositores si estoy en un lugar que es inadecuado. Por eso tengo que un entorno adecuado. Familiarízate con las plataformas virtuales. Conozcan todas las plataformas virtuales que ustedes puedan. Investiguen en internet todos los lugares que sean viables para dar una educación o para hacer más talleres o para hacer más cursos, más congresos. Familiarízate en estos tiempos con todo, porque hay plataformas que para ciertas cosas te pueden servir, como también hay plataformas que para algunas cosas no van a servir. Ten cuidado con las metas y objetivos de aprendizaje. ¿Qué pasa con esto? Sepan qué es lograble, qué es lograble para ustedes y qué no pueden lograr. No se pongan metas que no van a poder lograr porque se van a estresar, se van a cansar. Revisa los apuntes, autoevalúate con regularidad, pregúntate, o sea, ¿realmente estoy bien o necesito ponerle más de mi parte? Planifica tu tiempo, no para que evitar estresarse porque vine hoy, tenía que entregar 3 trabajos y esperé hasta hoy para hacerlas. No dudes en preguntar, ¿verdad? Eso creo que es algo muy importante tanto para el docente como para el alumno. Que el docente no dude en contestar cualquier pregunta por repetitiva que sea. Por tedioso que sea, ¿verdad? Tengo una actitud positiva, no puedes rendir lo suficiente. La comunicación. En este proceso, si no hay una comunicación efectiva, no va a funcionar nada.
Y a veces llegan los niños, las mamás llegan todas estresadas y dicen, mira que mi hijo, yo no sé qué hacer con mi hijo, los que son médicos y algunos están en servicio social, saben que les han llegado niños estresados, niños con depresión, niños con muchas cosas, y ustedes le dicen, bueno, pero es que yo soy un médico, que tiene que ser otro tipo de ayuda, pero realmente son cosas que se están dando por la pandemia, porque la educación está frustrando a los alumnos, está frustrando a los niños, y tenemos resultados negativos al final. No estamos dando lo que realmente queremos dar. Y luego llegan los niños con problemas psicológicos hasta por donde ya no, porque se les exigió demasiado. Y ustedes como los estudiantes de medicina, los médicos, cuando les llega a los niños realmente, o sea, eso no es un abordaje que entra dentro de su campo, pues. Pero es lo que hay. Y hay que buscar cómo ayudarle a ese niño. Entonces, ¿cómo yo le ayudo a un niño que llega con trastornos a donde usted y le dice la mamá, mire, yo ya no sé qué hacer con este niño me tiene mal, ese niño pasa llorando, no quiere hacer tareas, solo quiere dormir, no quiere comer, no tengo que rogarle, operarle para que haga tareas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar las medidas adecuadas, ¿verdad? Ahora difícilmente voy a poder remitir a un paciente, a un psicólogo, en esos tiempos no lo puedo hacer, ¿verdad? No hay consultas ahorita. Entonces, ¿qué hacen ustedes cuando le llegan esos niños con este tipo de problemas? Son problemas educativos, que por lo general el primer filtro es el médico, quien empieza a ver uno de los primeros filtros, aparte del maestro, que el maestro ya sabe que el niño tiene problemas educativos desde que lo empieza a trabajar, ¿verdad? Y el maestro trata en la medida de lo posible de abordarlos, ¿verdad? Pero ahora con una educación en línea es bien difícil. ¿Qué pasa con los estudiantes, con estos niños que llegan a los consultorios de los doctores? ¿Qué hacen? Decir, bueno, lo voy a remitir al psicólogo, pero ahorita no hay psicólogos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de influir en la familia, de que tengan una comunicación, de que yo pueda venir y motivar al niño, al joven y decirle que, o sea, lo que yo les quiero dar a entender es que ustedes como médicos le digan al familiar, miren, motívenlo, premienlo, si quiere prometerle un carrito al finalizar el semestre o al finalizar el periodo de clases, prométaselo y déselo para que el niño se sienta motivado, porque no hay otra motivación ahorita. No es como antes motivábamos a niños y le decíamos, si te portas bien para el Día del Niño, te voy a mandar bien guapo para la escuela. No hay Día del Niño. Este año no hay celebración del Día del Niño. Esos niños van a estar solos en casa y no hay celebración. Incluso hay muchos niños que les van a llegar deprimidos porque el único lugar donde ellos hablaban y se sentían a gusto eran en la escuela. Entonces, y como les digo, a ustedes les van a llegar muchos niños con problemas, y esos problemas psicológicos, las psicólogas lo saben, les llevan a problemas hasta de salud. No quieren comer, no quieren dormir, pasan molestos. Entonces eso les afecta a otras áreas. Y como les digo, estamos en consultas de psicología, ¿verdad? No hay escuelas ahorita de educación especial abiertas donde podamos enviar a los niños. ¿Qué hacer desde el punto médico cuando esos niños lleguen? Estimularlos. Quizás vamos a decir, no, pero es que yo no estudié para estimular a un niño. O sea, yo realmente estoy aquí porque voy a diagnosticar, voy a dar medicamento, voy a darle algo para que se sienta mejor, no estimular, pero no hay otra opción. Ustedes son los que están ahorita la primera línea. Se sabe que son los médicos. Incluso los niños que les ha dado COVID, tenemos una tasa baja, ¿verdad? Pero sí hay niños que se han visto afectados por el COVID. Y esos niños se han perdido de su escuela prácticamente un mes si se lograron hospitalizar, ¿verdad? ¿Y qué pasó en ese mes? El niño se dejó acumular de tareas y salió psicológicamente mal de un hospital, porque así como hay niños que logran salir o hay pacientes con COVID que logran salir de una sala de hospitalización, hay muchos pacientes que no logran salir de sala de hospitalización. Eso es traumante y los queremos venir a introducir de nuevo al sistema educativo, nos va a costar. Entonces, como médicos hay que motivar, incentivar, como docentes hay que también entender
que hay muchas personas que han pasado etapas de duelo, que han perdido familiares, que han perdido sus seres queridos, que han perdido amigos, incluso hay niños que han perdido maestros por el COVID. Y eso le está afectando a la sociedad. Hay muchos estudiantes que han perdido seres muy queridos por COVID. No le pidamos al estudiante que acaba de perder un ser querido por COVID que a la siguiente semana nos conteste un examen de 100%. No lo va a hacer. Porque es una etapa difícil. O sea, el paciente que es hospitalizado por COVID está hasta 10 días en un centro asistencial sin comunicación con su familiar. Eso es algo psicológicamente para el familiar y para el paciente mal, y para los niños también les pasa. Entonces, entendamos que en medio de la pandemia, la educación juega un papel muy importante y la salud también. Ahorita los sistemas más afectados han sido salud, educación y el sistema económico. Esto ha sido todo, ¿verdad? Por mi parte. No sé si tienen preguntas. Gracias, licenciada. Ahorita ya habilitamos el chat para que puedan hacer sus preguntas. Quiero que sepan que, bueno, la mayoría me parece que son estudiantes de medicina, en su mayoría, ¿verdad? Estamos viviendo una pandemia que no solo la estamos viviendo en Honduras, que está en todos los países del mundo. Y tenemos que tener mucha empatía, ¿verdad? Porque necesitamos llenarnos de empatía, porque a ustedes como estudiantes y más, si están haciendo algún trabajo social o están enfrente de un consultorio o están trabajando en algún lugar donde están llegando niños, adultos, con este tipo de enfermedad o cualquier otro tipo de enfermedad, entender que estamos viviendo tiempos difíciles, que quizás ya hay personas que salgan estresadas y cansadas de su casa y van a llegar donde ustedes, que los maestros están cansados, los alumnos están cansados, ¿verdad? El otro día me preguntaba una joven, ella está haciendo su trabajo social por el lado de la Ceiba. Dice de que, pues, saben que esta parte del norte ha sido mayormente afectada. Pues ella me decía que le están llegando muchos niños con ese tipo de problemas, y que la parte educativa les está afectando la paciente así, ¿verdad? Como les decía, no lo podemos remitir. Es bien difícil saber qué voy a hacer, que sea lo mejor para él, pero lo más correcto, ya que no tenemos otra opción, es servir nosotros. Si llegamos a conocer a algún niño, algún vecino que está pasando por este tipo de problemas, es tratar de solidarizarse y motivar. Otra cosa, en línea no podemos detectar problemas educativos. Imposible. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Verdad? Todas esas cosas se llegan a solucionar si tenemos empatía. Ponernos en el lugar del familiar, del papá, del paciente. ¿Y qué haría yo si fuera mi familiar, pues? Sí, muchas gracias, licenciada. Ahorita vamos a empezar a leer las preguntas. Solo tenía un comentario porque sí, yo también soy médico en servicio social y realmente todo lo que ha dicho la licenciada pasa a ustedes. Y una cosa, a veces uno como estudiante de medicina se mete en el rollo y dice, no, yo solo voy a leer sobre infartos, yo solo voy a hacerme experto sobre el manejo de insulina en los diabéticos, yo solamente voy a leer sobre tal cosa clínica. Recuerden ustedes, los médicos, ¿de dónde salió el tema de los médicos? La palabra galeno. Los médicos antes eran personas de la comunidad, eran completas, eran personas que sabían de astronomía, sabían
de biología, de química, sabían de medicina natural, sabían de educación, sabían de todo. Y realmente ellos se componían en los líderes, se hacían los líderes de las comunidades para ayudar a resolver problemas que no solamente son salud física, sino que son salud social, salud mental. Entonces realmente este tema y todo lo que habla la licenciada, créeme que es cierto, a mí me llegan a veces personas, niños, adolescentes, lo que sea, y ahorita en este tiempo yo como quisiera tener un psicólogo para referirlos y yo no puedo referirlos. Y realmente es una de las causas por las cuales hicimos este taller, porque realmente es bien difícil como social cómo abordo estas cosas. Por ejemplo, el otro día me llegó un paciente, una mamá, perdón, que tenía un niño que me decía, doctora, él no puede poner atención. O sea, él antes era muy bueno en las clases, pero ahorita ya no puede poner atención y no sé qué hacer con él. Y en mi cabeza, realmente respondí en mi cabeza como yo tampoco. Pero claro, uno tiene que buscar la solución. Solo quería hacer ese comentario para que realmente tenemos que concientizarnos y hacernos personas integrales y poder resolver problemas. El médico tiene que resolver problemas. Bueno, empezamos con la primera pregunta, que fue Ángela Arevalo. Ella menciona que ella quiere saber sobre la incertidumbre. Cuando la licenciada estaba mencionando al inicio en los temas de educación, los retos de educación, había uno de la incertidumbre. Entonces, en estos tiempos de incertidumbre, quiere saber, Ángela, ¿qué podemos hacer? Desde el punto de vista educativo, lo mejor con esta incertidumbre es afrontarla. O sea, realmente que vivimos en incertidumbre. Yo no sé si yo la próxima semana voy a tener un PCR positivo, pues, y me voy a tener que alejar de todo mi trabajo. No sabemos si ustedes que están en el ámbito de la salud la próxima semana se enfrenten ante un caso difícil. Entonces la incertidumbre durante vivamos en una pandemia va a ser la realidad más clara que tengamos. Entonces lo que hay que hacer con la incertidumbre es afrontarla, vivirla y hacerla parte de nuestra vida. Es como el COVID, pues ya hemos dicho que el COVID está y que hay que aprender a vivir con él. La incertidumbre va a estar. En la educación, la incertidumbre a saber. Yo no sé si ustedes se estresan por el hecho de saber que no saben, de saber que no tienen ni la menor idea cuándo van a volver a un aula de clases, cuándo van a volver a hacer sus prácticas presenciales. Esa es incertidumbre. Hay que aprender a vivir porque nos va a estresar. Nos va a estresar. Si ustedes no aprenden a vivir con la incertidumbre y no aprenden a lidiar con ella, créanme lo que se van a estresar. Al final van a quedar psicológicamente mal, pues, porque vamos a estar pensando, puchica, ya no puedo estar así, ya no puedo seguir con este niño enseñándole así. Entonces hay que afrontarla, asimilarla, hacerla parte de nosotros, vivir como si hoy fuera uno de los últimos días, porque mañana igual no sé a dónde voy a estar o qué voy a estar haciendo. Bien, muchas gracias, licenciada. Seguimos con la pregunta de Jennifer Cerrato. Dice, ¿qué puedo hacer en el caso de que me he comunicado de forma respetuosa y adecuada con dos maestras guías de mi hijo y considero que he colaborado hasta donde mis recursos lo dan? Sin embargo, hay tanta sensibilidad y predisposición por parte de ellas que he optado por guardar silencio ante situaciones que considero justas. Sin embargo, tengo pruebas de que mi hijo recibe violencia psicológica. Bien, yo les hablaba de que también vemos la violencia en la parte educativa, se los mencioné, y muchas veces viene desde el punto de vista del padre, del padre o del maestro, ¿verdad? Ella dice de que tiene problemas porque el maestro no es comprensivo, lo entiendo, de ese punto. ¿Qué hacer ahí? Miren, lo primero que usted tiene que hacer es siempre dirigirse de forma respetuosa, porque no queremos que el maestro se predisponga hacia su hijo, ¿verdad? Una. Dos, todos están estresados, está estresado el maestro, está estresado el alumno. Lo más correcto en este caso es que la aborde nuevamente y le pregunten, profesora, ¿tiene usted algún problema?
el proceso con mi hijo, háganmelo saber para que lo podamos solucionar de la manera más respetuosa, porque como le digo, no hay maestros que realmente no han podido asimilar esta transición. Y se lo digo realmente, hay maestros que el niño no le mandó la tarea a las 5 de la tarde y ya no se la aceptó, imponiéndole la mamá, al papá, las 1000 excusas que haya puesto, y eso es repetitivo. Hay maestros que mandan 10 tareas para un día a un niño, no estamos poniendo en el lugar del niño. Entonces hay maestros que esta pandemia los tiene estresados, no estaban acostumbrados a estar 24 horas al día en su casa. Entonces no sabemos el nivel de estrés que su maestra pueda tener, el nivel de cansancio que ella pueda tener. Entonces, de la forma más respetuosa, vuélvase a dirigir a ella, pregúntele, ¿hay algo que está mal? La siento un poco molesta. Podemos hablar. Si ella definitivamente no le da apertura y sigue con la misma situación, entonces no va a haber una comunicación efectiva. Por consiguiente, no va a haber un aprendizaje significativo. Entonces, si usted al hablar con ella no encuentra una puerta abierta, entonces usted puede, se podría decir, preguntar con los otros papás si el caso solo es con usted o es con todos los demás maestros. Porque si es con todos los demás papás, entonces ya es un problema del maestro. Entonces ahí ustedes tienen que tratar de acomodarse o acudir a una instancia mayor, que en este caso ya sería el director del centro. Entonces, como le digo, hable con ella de manera más respetuosa, indague con los demás papás si el problema de la maestra solo es con usted o que hay más papás que tienen ese problema, porque si solo con usted, entonces sí hay un problema con usted. Si hay un problema con demás papás, entonces realmente es un problema del maestro. Si el maestro no lo quiere solucionar, entonces diríjase al director para que él pueda hablar con el maestro de la mejor manera, ¿verdad? Evitando, ¿verdad?, o cualquier tipo de discusión entre ustedes, porque no hay que contaminar el ambiente educativo. Siguiente, ¿tiene más preguntas? Sí, tenemos más preguntas. Ahorita nos va a leer mi compañero Ángel. O no sé si está teniendo problemas con el micrófono. Bueno, la siguiente pregunta de Ángela Arevalo. Es muy manifiesta la pandemia, ha dejado visualizado las brechas de desigualdad en el país. Los docentes necesitamos revestirnos de paciencia, reinventarnos las prácticas pedagógicas. Vimos 2 ejemplos de zonas pedagógicas con diferencias abismales. Y lo primero es actualizar el recurso humano docente. ¿Cómo apoyar la educación desde la perspectiva de la psicología cognitiva de la niñez? Bueno, en ese caso, ¿cómo apoyar la educación? Ahorita, ¿verdad? Lo más favorable es tratar todo con paciencia, acomodarme a lo que tenemos, acomodar al aprendizaje a lo que estamos recibiendo, no sobrecargarnos, no sobrevalorar el trabajo o no menospreciar el trabajo que está haciendo el docente. O sea, vimos, como usted lo dijo en su comentario, las diferencias que hay. O sea, es increíble ver cómo niños se van a reprobar su año porque no tienen la conectividad necesaria. Es increíble y puede dar mucho pesar, pero no podemos hacer nada porque no podemos ir casa por casa, ¿verdad? ¿Cómo apoyo yo el sistema educativo? Entendiendo, aprovechando las herramientas que yo tengo y facilitando. Si yo puedo ayudar a alguien que necesita educación o que necesita medidas para conectarse o para hacer su tarea, hacerlo, ¿verdad? Si que necesita un libro, yo sé que yo le puedo ayudarlo a aprovechar las herramientas que tengo, a aprovechar al máximo, saber que si la maestra hoy logró mandar una tarea, que ese niño la valore al máximo. Creo que mandan en el sistema público, están mandando videos diarios de las clases. Entonces, si yo lo tengo, ¿por qué no se lo voy a poner a mi niño a que lo escuche? Esas son las herramientas que no podemos hacer más. Lastimosamente ahorita no podemos más que aprovechar lo que tenemos.
Yo les decía, este es un trabajo tanto de maestro como de alumno, aprovechar, y si yo tengo a alguien a quien yo sé que le puedo ayudar para que ese niño mejore o ese joven mejore su proceso educativo, hacerlo, ¿verdad? Es la parte de la empatía. Buenas noches a todos, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada Margarita, por tan importante tema que nos ha compartido esta noche. Y gracias a todos ustedes por seguir, ¿verdad? Con esta semana que hemos tenido, que ha sido muy grata y muy interesante para todos. Y pues mi nombre es Ángel Escoto, soy voluntario siempre de AIMED, de este gran equipo. Y siguiendo pues con la ronda de preguntas, Gerson Barrientos hace la siguiente pregunta. ¿Qué pasa y debería pasar con la educación en tiempos de pandemia? Bien, ¿qué pasa? La realidad que todos vemos, que no estábamos preparados para esto. Yo les decía al principio, en enero empezamos a escuchar que venía una pandemia, pero nadie se preparó, nadie pensó que nos iba a afectar a tal grado. Yo creo que nadie, no sé, ¿verdad? Yo creo que nadie de nosotros dijimos, voy a hacer un plan, voy a empezar a hacer planificación de mis clases, cuáles voy a poder meter en el próximo periodo si fueran en línea. Nadie empezó a ver o nadie agarró su plan de estudios y dijo, bueno, voy a ver qué clases de estas me faltan y voy a poder meter, o las voy a meter ahorita por si a un caso. Nadie. Todos seguimos con un ámbito de vida normal. Entonces, con la educación en tiempo de pandemia, lo que está pasando es que no estábamos preparados para esto. Es un tema totalmente, si ustedes se meten en internet, van a encontrar que es un tema que no está muy estudiado, ¿verdad? En las pandemias anteriores no se vio afectado. La educación era un pilar importante en aquellos años. Ahora sí. Ahora, no estamos preparados. ¿Qué hacer en la educación en tiempo de pandemia? Autoeducarse. Eso es lo que nos queda. El maestro, ustedes, sus hijos, sus compañeros, sus hermanos reciben las herramientas virtuales. Entonces, ya queda de cada quien si las aprovecha o no las aprovecha. Ya queda de cada quien si usa de la mejor manera o no las usa. Entonces, yo creo que ese es un autoconocimiento que tenemos que poner en práctica. Bien, muchas gracias, ¿verdad? Lilian Varela pregunta, ¿será necesario que los niños pasen por un proceso de evaluación psicológica al momento de que se retorne al aula para saber en qué condiciones se encuentra el niño? Pues le voy a poner el caso desde dos puntos de vista. Si un niño se vio en un ámbito donde hubo COVID, hubieron familiares que perdieron familiares, hubieron familiares que estuvieron internos, estuvieron en aislamiento porque estaban positivos, el niño necesita intervención psicológica sí o sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para empezar, el niño vio fallecer o escuchó que falleció su familiar, su abuelito, su tío, pero no pudo ir a un velorio, no pudo afrontar la realidad, ¿verdad? Luego dejó de verlo en casa, el abuelito, porque realmente los niños son los que menos tomamos en cuenta al momento de un proceso de duelo. Pues vamos al hospital, sacamos al paciente, lo llevamos a enterrar y el niño se quedó en la casa, ni siquiera se dio cuenta de que el abuelito murió, solo se acostumbró a no verlo. Entonces, este tipo de niños y sí o sí tienen que pasar por una evaluación psicológica. Los niños que han estado normal, que el maestro o el familiar mira que antes de la pandemia estaban envueltos o en sus ámbitos, en sus lugares, en sus casas, habían problemas de violencia antes de la pandemia, no digamos ahora en la pandemia que están encerrados. Si había problemas entre los papás y se peleaban y se gritaban antes de la pandemia, que cada quien salía y se relajaba, no digamos ahora que están juntos. Entonces, para mí, que depende del ámbito en el que el niño esté envuelto, sí es necesario que el niño que esté en ámbitos no adecuados pueda tener intervención psicológica. Lastimosamente, pues, no en todo nuestro sistema educativo, no en todas las escuelas hay psicólogos. Ustedes saben que no en todos los municipios hay psicólogos. Para contactar a un psicólogo infantil es difícil.
de forma gratuita. Ahora, pagado obviamente sí hay, pero depende del ámbito en que el niño se vea envuelto, sí, ¿verdad? Si ustedes creen que es un niño que pudo haber pasado por maltrato, por gritos, por agresiones, un niño que quizás pasó solo su pandemia porque sus papás trabajaron mucho tiempo, sí es necesario que tengan una intervención. Esos dos casos para mí son muy importantes, que tengan una intervención psicológica después de eso. Licenciada, seguimos con la pregunta de Jasmine. Pregunta, ¿cuáles son sus consejos para animar a las personas que no han podido ingresar a los periodos de la universidad? Pues, sé de muchas personas que están ingresando a los periodos de sacar clases optativas para no estar haciendo nada, ¿verdad? Hay muchas personas que no han ingresado a la universidad y bastantes, se podría decir, si ustedes miran, ustedes mejor que nadie lo saben, cuando ingresan al chat de las clases y miran que de ser 60 alumnos, 90 alumnos entrando a clases, entonces, ¿qué hacer con ellos? Es bien difícil porque psicológicamente no están bien, porque quizás no es porque ellos no quieran, es porque no pueden. Entonces, con ellos tratar en la medida de no dejarlos solos, porque ¿qué están haciendo 6 meses? Más si no trabajan, ¿qué están haciendo 6 meses, 3 meses en su casa sin estar pendiente de estudiar? Y más es una persona muy estudiosa, que ha sido muy responsable en sus clases, estar pendiente de esa persona, apoyarle, escribirle, no dejarlos solos. Ahorita es muy importante identificar a esos amigos que quizás han dejado mucho y están en ese aislamiento total, no dejarlos solos, porque eso puede ser un motivo para depresión, para sentirse mal. Entonces, para mí que si ustedes conocen amigos suyos de la universidad que por motivos ajenos a ellos no han podido entrar a un periodo, mantengan una comunicación muy, muy cercana con ellos, ¿verdad? Sí, ellos no entraron a la universidad por motivos ajenos a ellos, por decir, porque no tenían los accesos a la conectividad o qué sé yo, pero si no entraron a la universidad porque no quisieron, eso ya es otro tema. Ahora, hay muchachos que no han entrado a las universidades porque cerraron sus facultades. Yo tengo el caso de una amiga que estudia odontología, pues, y cerraron la facultad, no puede hacer nada. Y ya era su último periodo, se imaginan el estrés, la frustración de esta muchacha, era su último periodo ya, y se cerraron la facultad. Entonces, ¿qué es lo que queda de uno? Apoyarles, estar pendiente de ellos, motivarlos a que pronto va a pasar eso y pronto todo va a volver a la normalidad y van a poder retomar sus clases. Bien. Seguimos, licenciada. Silvia Murillo pregunta, pero ¿y qué hacer con los estudiantes del sistema público que no se conectan y tampoco envían tareas, pero aún así quieren pasar su año? Ese es uno de las mayores, ¿perdón? Pero muchos padres, eso de como que los padres de estos jóvenes exigen una nota en específico, pero sus hijos no se esfuerzan o no pueden enviar sus trabajos. Bien, entiendo que son niños que no se esfuerzan y que no se esfuerzan a enviar sus trabajos y aún así quieren una nota. Es que hay dos puntos. Están los niños que realmente no se integran a una plataforma, a un sistema educativo normal porque no pueden, porque no tienen... porque sus papás tienen un C115, aquellos teléfonos indestructibles que todavía les dura. ¿Y cómo le mandamos tareas al WhatsApp si ni siquiera tienen WhatsApp? Hay muchos papás que no tienen WhatsApp. En el sistema rural se comunican por mensaje de texto, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa con esos niños que sí tienen el acceso a todo y no se quieren conectar? La tarea del docente es exponerle al padre de familia a la situación, para que el padre no alegue demencia, ¿verdad? No, que yo no sabía. Y pues si hay papás que exigen notas que no se las merecen, igual exponerle la situación al papá, si es posible enviársela por escrito, teniendo evidencia de que usted como maestro se respaldó y dijo y le mandó una carta
le mandó un memorando, le mandó un chat y le dijo la situación de su niño. Pero no podemos estar pasando niños justamente, así como hay niños que se esfuerzan mucho por mandar una tarea, hay niños que lo toman al suave y no quieren hacerlo, porque no quieren hacerlo, no porque no tengan las normas ni las medidas necesarias. Gracias, licenciada. Seguimos con la pregunta de N.A. Janes. ¿Qué tipo de actividades adicionales a las académicas recomienda usted para mantener motivados a los niños para que puedan continuar con sus estudios? Hay muchas plataformas, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay una que se llama Kickzone. Esas son plataformas que son como de niveles de juegos, pero de la parte virtual. Ahora, si queremos desligarnos de lo virtual, de nuestros niños, que ya mucho virtual, yo quiero mantener ocupado en otra cosa que no sea el teléfono, la computadora y el televisor, entonces busquemos medidas más, más a la antigua, por decirlo así. Hagámosle juegos en el patio para que ellos puedan jugar, comprémosles una pelota. Si no tenemos patio, entonces comprémosles pinturas que ellos puedan pintar. Si quieren pintar hojas y hojas y hojas, las pinturas son más llamativas que los colores y las crayolas. Entonces, si yo le puedo comprar al niño pinturas de muchos colores para que el niño mire y pinte latas, póngalo a pintar cualquier cantidad de cosas, eso al niño lo distrae. Y aparte de eso, que pintar relaja, manda niveles mata el estrés en las personas. Póngalo a pintar. Otra acción es leer, pero los niños no van a leer. Un niño pequeño no va a agarrar un libro y va a ponerse a leer, ¿verdad? A menos que ya tenga un hábito muy marcado. Póngalo a hacer manualidades, que cocine con él, arregle la casa con él, haga más cosas en conjunto con él. Lo que pasa es que nosotros como adultos nos olvidamos de los niños y hacemos tantas cosas y el niño no se nos olvidó que estaba. Entonces, el niño, ¿qué va a hacer? Estar con la computadora, con el teléfono todo el día o con el televisor. Entonces, hagamos más actividades con él. Si es posible, pintemos hoy, comamos juntos, hagamos el almuerzo juntos, hagamos la cena juntos, salgamos a caminar, aunque sea ahí a la misma cuadra y nos regresemos, hagamos ejercicio en casa. Hay muchas actividades que podemos hacer en conjunto, pero yo no le voy a decir al niño, haga ejercicio, pinte. No lo voy a dejar solo porque no lo va a hacer, tenemos que hacerlo con él. Bien, gracias, licenciada. Erika Vázquez deja el siguiente comentario. Estos problemas se están dando en todos los niveles educativos. Aún en las universidades hay licenciados que no muestran flexibilidad ni empatía. La mejor forma posible. Ese sería como un comentario. No sé si a usted le gustaría agregar algo. No le escuché la última parte bien, fíjese. Dice, estos problemas se están dando en todos los niveles educativos. Aún en la universidad hay licenciados que no muestran flexibilidad ni empatía. Ojalá en este nuevo parcial, me imagino que se refiere al periodo, podamos avanzar de la mejor forma posible. Esto es como forma de comentario, no sé si a usted le gustaría agregarle algo. Es que sí tiene razón, hay muchos maestros de que no porque no quieren trabajar con esta modalidad, porque no están acostumbrados. Ustedes mejor que no, y les van a dar una clase por Zoom hasta 3 horas y todo va a estar bien. Pero ¿qué pasa con esos maestros que no les gusta usar la plataforma, que no les gusta conectarse, que no les gusta usar el teléfono incluso? Entonces para ellos va a ser empático. Entonces pasa y eso se ve reflejado en el resultado final del alumno. Y pues ahí lo más correcto o los consejos que yo le podría dar es, si ustedes tienen maestros así apáticos que realmente no quieren dar lo mejor en el proceso, traten ustedes de ser una herramienta de ayuda para el maestro, porque quizás es que el maestro no sabe usar la plataforma o quizás es que el maestro no sabe cómo dar a conocer. Entonces denle opciones ustedes también, pues faciliten el trabajo al maestro para que se sienta más cómodo. Bueno, vamos a en aras del tiempo. Pregunta que sería,
de Pedro García. La educación de Honduras es estrictamente dirigida hacia un enfoque de evaluación cuantitativa. ¿Por qué no avanzamos hacia la cualitativa si es un enfoque más apropiado para esta realidad? ¿Cuál es su opinión al respecto? Y con eso sería es por el tiempo. Bueno, la evaluación que se usa es la evaluación cuantitativa porque es la que cuantifica al final el resultado de un proceso, ¿verdad? Pero para mí, la evaluación cualitativa en este proceso virtual es muy importante porque yo puedo realmente ver si el alumno tiene cualidades diferentes a las que yo vi en una aula de clase. Es más, si yo no me he relacionado mucho con el alumno, a través de un chat, a través de un enfoque en línea, puedo ver las cualidades de él. No es tan utilizable la evaluación cualitativa para evaluar porque solo mide cualidades, solo mide respuesta a estímulos. En cambio, la cuantitativa podemos cuantificar cuánto aprendió, ¿verdad? Cuánto aprendió en sí del total. Pero para mí, yo en lo personal, me gusta unificar las dos evaluaciones, tanto la cualitativa, porque puedo ver las cualidades, puedo ver la forma en que el estudiante refleja el conocimiento, cómo lo transmite, cómo lo entiende, porque en la cualitativa podemos ver qué entendió, si entendió o no, pero en la cuantitativa lo puedo cuantificar. Entonces, para mí, que yo creo que lo mejor es unir los dos, unificar los dos. Eso es una buena educación, es una buena evaluación, puedo ver los dos ámbitos. Y en esta educación virtual, en pandemia, recomiendo que como docentes unifiquemos las dos, miremos las cualidades de los alumnos y familia y también cuantifiquemos cuánto están aprendiendo. Bueno, licenciada, muchas gracias por su tiempo y ha sido de bastante provecho para todas las personas acá, dando perspectiva para las licenciadas que necesitan y licenciados que necesitan escuchar de esta perspectiva, también para los estudiantes de cualquier carrera que necesiten comprender que no solamente es que el docente está abierto 24/7 para estar en línea si alguien se desconectó, si no atendieron, si no entregaron las cosas, y también hacer el llamado para la empatía, para comprender que no siempre es el alumno que simplemente no quiere mandar, sino que también hay problemas de internet, especialmente en la realidad de nuestro país, en donde hay gente compartiendo celulares, compartiendo internet. Es un sistema bien complejo, que no recibe mucho apoyo, que no tenía un plan, como bien lo dijo la licenciada, y pues por eso muchas gracias por su tiempo. Y con eso vamos a mandar el link ahorita acá en el chat. Entonces espérense los demás los que están, espérense, aquí está el link. Permítanme. Perdón, lo mandé. Ok, ahorita les voy a mandar el link. Pueden contestar el Google Form. Recuerden, tienen 12 horas para completarlo. Mañana a las 9 de la mañana se va a cerrar el Google Form. Y pues a todos los que hablaron hoy también compartieron su experiencia. Muchas gracias a todos y pues buenas noches y esperamos que estos temas son algo que pueden aprender para ser mejores profesionales y mejorar la situación del país. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Les recordamos que mañana tenemos 2 eventos. La charla va a ser a las 7 de la noche y es el tema de nutrición en tiempos de COVID-19, que es un tema muy importante también porque créanme, como médico en servicio social, todos los descompensados me están llegando por problemas en dieta. Y también un evento especial a las 8 de la noche, posterior a la charla, una clase de Zumba por una instructora de Zumba certificada. Todos están invitados, independientemente si no estuvieran en otros temas, pues pueden invitar a sus familiares o a sus novios o como sea, para que tengan un momento de ejercicio y diversión mañana viernes. Ha sido un placer de parte de AIMED en estas charlas tenerlos toda esta semana y los esperamos mañana a las 7 de la noche.